Bienvenidos a Terapia Liberal, sábado 18 de abril del 2020, en cuarentena. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Esta cuarentena ya empiezan a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, acá tenemos un vecino que está todas las mañanas escuchando la colección completa de Queen. Que bueno, como a uno le gusta Queen, se lo banca, pero empiezan a pasar estas cosas raras. Por ejemplo, descubrí que mi esposa corta mejor el pelo que mi propio peluquero. Espero que estén todos bien acostumbrándose a este estilo de vida que por lo que parece va a durar bastante mucho más de lo que creemos. Y ahora sí, arranquemos. Desde este espacio alertamos hace casi un mes que el socialismo internacional iba a utilizar la pandemia para avanzar en sus planes de hegemonía mundial. Dicho así, sin un análisis previo, puede sonar fuerte, conspiranoico o irreal, pero la realidad, los hechos, muestran que no solo es algo que está ocurriendo, sino que a ritmos acelerados. Las libertades del individuo han ido perdiéndose, lento y continuo, desde los inicios del siglo XX, hasta llegar a hoy, donde virtualmente estamos siendo gobernados por una burocracia de organismos multilaterales, como la ONU, la OMS, la OMC, la OIT y tantos otros. Todos estos organismos dirigidos por marxistas, socialistas o progresistas. Todos burócratas elegidos no por el voto popular y democrático, sino por sus propios pares y lobistas interesados en ejercer el poder desde estos organismos. Pero esta semana, muchas de estas cartas quedaron sobre la mesa. Como mencionamos en un video anterior titulado Liberticidio rumbo al nuevo orden mundial socialista, geopolíticamente existe una guerra fría entre naciones globalistas, es decir, las que van rumbo a un gobierno internacional, y las naciones antiglobalismo, que hoy están encabezadas por Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Más allá de que ninguno de estos tres gobiernos esté cerca de una idea libertaria como la que propone este espacio, sí merecen nuestra consideración y apoyo, porque del otro lado de estos tres países se encuentra la absoluta miseria socialista en su máxima versión, que sería un gobierno mundial. Esta semana, ratificando todo lo que habíamos dicho, sale posteado en internet el documental Rastreando el COVID, donde quedan tremendas señales de alarma respecto al origen del virus y su composición genética, y consecuentemente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, retiró todo su apoyo, tanto humano como financiero, a la Organización Mundial de la Salud, acusándola de estar influenciada por el Partido Comunista Chino. Hoy, por otro lado, salió publicado un estudio de la Universidad de Stanford de California, donde analiza y rectifica las estimaciones originales acerca de la mortalidad del virus, llevándola a un 0.12%, es decir, igual a la gripe estacional. Ahora, respecto a la noticia de la Organización Mundial de la Salud, analicemos rápidamente un cronograma que explique la actuación de este organismo durante toda esta crisis. 31 de diciembre de 2019, el primer reporte. China avisa a la Organización Mundial de la Salud sobre un conjunto de casos de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan, sin que se conozca la enfermedad causante y descartando un posible brote de SARS. El 4 de enero, la Organización Mundial de la Salud revela los primeros casos de esta enfermedad. 5 de enero, se emite una alerta, pero descartan la transmisión entre humanos. Se han registrado en el momento 44 enfermos, 11 de ellos de gravedad, una neumonía de causa desconocida, según informó la OMS. Su principal síntoma es la fiebre y puede generar dificultades para respirar en algunos pacientes. No hay evidencia de su transmisión entre humanos, declaraban. 7 de enero del 2020, China identifica la enfermedad como un nuevo coronavirus. En base a esta información, la OMS lo bautiza como 2019 nCoV, luego SARS-CoV-2, y se sabe que está vinculado a los brotes del SARS y del MERS. 9 de enero del 2020,
La OMS elogia a China. El organismo destaca la rapidez con la que Beijing ha identificado el nuevo virus e insiste que no se transmite entre personas. En consecuencia, recomienda no restringir el movimiento de personas y bienes hacia China. 13 de enero. El coronavirus salta las fronteras. La OMS analiza convocar al comité de emergencias luego de que se reportaran 3 casos en Tailandia. 14 de enero. Primera marcha atrás. En un tuit, la OMS insiste en que no hay evidencias de transmisión entre humanos. Luego, aclara que podría haberse detectado una transmisión entre miembros de una misma familia. 20 y 21 de enero. La OMS visita a China. Un equipo de investigadores arriba al epicentro del brote en Wuhan. 21 de enero. Primer caso en Estados Unidos. Una persona que había viajado una semana antes a China es diagnosticada con coronavirus en el estado de Washington. 22 de enero. Confirman la transmisión entre humanos. El equipo de la OMS enviado a Wuhan descubre que el nuevo coronavirus se contagia entre personas y que hay 16 médicos infectados. Se recomienda evitar concentraciones de personas, aislar a los enfermos y mejorar la higiene, especialmente el lavado de manos. Ese mismo día se reúne el comité de emergencia por primera vez, y el director de la OMS, Tedros Adhanom, elogia al gobierno chino por sus esfuerzos invaluables. 23 de enero. China ordena el cierre de Wuhan, pero la OMS decide no declarar la emergencia. Aunque el comité de emergencia está dividido, Tedros no hace sonar la alarma y vuelve a elogiar la cooperación y transparencia de China. Además, insiste en que hay poca evidencia de transmisión entre humanos, a pesar de 584 casos confirmados y 17 muertes en China, Corea, Japón, Tailandia y Estados Unidos. Mientras tanto, Beijing bloquea el acceso a Wuhan. 28 de enero. Tedros se reúne con el presidente chino. Tras el encuentro con Xi Jinping, elogia la seriedad, transparencia y compromiso de China frente al brote, especialmente de su liderazgo. También anuncian un fuerte monitoreo en el conjunto de la epidemia. 29 de enero. Más elogios para China. Tedros asegura que China merece gratitud y respeto por la cuarentena declarada en Wuhan y asegura que los contagios fuera del país son una grave preocupación. 30 de enero. Finalmente la OMS declara la emergencia sanitaria internacional. Lo hace el comité de emergencia tras volver a reunirse luego de confirmarse la transmisión entre humanos en Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos. Tedros elogia a China, nuevamente, por establecer un nuevo estándar de respuesta ante un brote. Y una vez más, desaconseja suspender los viajes a China, a pesar de que la mayoría de los contagios en el mundo pueden rastrearse hasta Wuhan. 31 de enero. Estados Unidos anuncia restricciones al movimiento de personas desde sitios infectados, intentando evitar la llegada de vuelos desde China, principal fuente del contagio. 3 de febrero. Tedros asegura que la crisis puede manejarse y rechaza restricciones a los movimientos. Con 17.238 casos confirmados y 361 muertes, el director de la OMS elogia nuevamente el liderazgo de Xi Jinping y recomienda apoyar a los países con sistemas de salud deficientes y aumentar las inversiones en vacunas, diagnósticos, pero no habla de cuarentenas ni limitaciones a los vuelos. 7 de febrero. Muere el médico que alertó sobre el coronavirus. El doctor Li Wenliang había sido silenciado por el gobierno chino, puesto en prisión, agrego, y poco después contrajo la enfermedad causada por el coronavirus. 10 de febrero. Arriba a China un nuevo grupo de expertos de la OMS. Intentan asistir al país en la lucha contra la epidemia. 11 de febrero. La enfermedad es ahora bautizada como COVID-19. La OMS señala que el nombre descarta el origen geográfico del virus para evitar estigmatizar a un país, mientras que el gobierno de los Estados Unidos insiste en destacar el origen chino. 12 de febrero del 2020. La OMS afirma que el coronavirus se ha estabilizado en China. Advierte también que esto debe ser interpretado con extrema precaución y que el brote puede avanzar en cualquier dirección. 17 de febrero. Comienzan las actualizaciones diarias de Tedros.
En los reportes, el director de la OMS comienza siempre citando las estadísticas chinas, hoy fuertemente cuestionadas. Llama a los líderes mundiales a no perder la oportunidad de prevenir la propagación. 26 de febrero. Se crea una fuerza de tareas contra el coronavirus en Estados Unidos. Surge por orden del presidente Donald Trump y liderada por el vicepresidente Mike Pence. 28 de febrero. Primeros detalles sobre el coronavirus. El equipo de expertos de la OMS señala que la enfermedad probablemente proviene de murciélagos y que se transmite entre humanos en cercanía, no por el aire. Los síntomas son fiebre, tos y fatiga. Al mismo tiempo, el organismo elogia el esfuerzo de China, nuevamente, probablemente la más ambiciosa, ágil y agresiva contención de una enfermedad de la historia, declaró la OMS, lograda gracias al profundo compromiso del pueblo chino con la acción colectiva. Claro, a punta de pistola, faltó agregar. 11 de marzo del 2020. La OMS finalmente declara el coronavirus como pandemia. Especialistas y medios ya estaban catalogando de esta manera el brote del COVID que afectaba en ese momento a más de 100 países. 13 de marzo. La OMS declara a Europa como el epicentro de la pandemia. En el continente se reportan más nuevos casos diarios de coronavirus que China durante lo peor del brote, suponiendo, ¿no?, que las estadísticas chinas sean ciertas. 19 de marzo. China ya no reporta nuevos casos domésticos de coronavirus. Los únicos contagios son importados de otros países, aseguran las autoridades del Partido Comunista Chino. 20 de marzo. Los jóvenes no son invencibles, advierte la OMS. Surge la recomendación luego de que se revelara que grandes cantidades de personas menores de 50 años habían sido hospitalizadas. 25 de marzo del 2020. Estados Unidos apuesta por la hidroxicloroquina. La OMS, sin embargo, advierte que ninguna droga ha sido aprobada para tratar la enfermedad. Ese mismo día, el organismo pide $2.000 millones en fondos para avanzar contra el coronavirus. 1 de abril de 2020. Acusan a China de esconder el alcance real de la enfermedad. Un reporte de inteligencia estadounidense filtrado a la prensa asegura que Beijing ha deliberadamente reportado un número menor de infecciones y muertes y minimizado el brote en sus inicios, generando aún más desconfianza sobre el gigante asiático. 6 de abril. La OMS da un giro sobre las mascarillas. Tras rechazar en un principio su utilidad fuera de los hospitales, el organismo ahora señala que son un método efectivo para evitar la propagación del virus. Poco antes, los Centros para el Control de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, había señalado lo mismo. 8 de abril de 2020. Tedros pide no politizar la pandemia. Lo hace luego de que Donald Trump criticara con dureza a la OMS por su rol en los inicios de la crisis. 11 de abril. Cruces entre la OMS y Taiwán. La presidenta de Taiwán rechaza acusaciones de racismo realizadas por Tedros y revela luego un correo electrónico del 31 de diciembre de 2019 en el que su país alertaba al organismo sobre la transmisión entre personas, algo que la OMS se encargó de negar durante mucho tiempo. 14 de abril de 2020. Trump anuncia que suspenderá el financiamiento a la OMS. Tras varias semanas de acusaciones cruzadas, el presidente estadounidense ordena frenar los pagos que corresponden a su país, cerca de $400 millones. Dice Trump, la OMS encubrió la difusión de información errónea de China sobre el virus. Dijeron que no había necesidad de imponer restricciones de viaje y eso probablemente causó que la cantidad de casos se multiplicara por 20 y la cifra quizás podría ser aún mayor. Ok, con todo esto que les he leído, la OMS, como ya sabemos, como cualquier organismo político, se esconde en un aura de expertos y salvadores cuando esconden la miseria típica de esta clase de organizaciones e individuos, los políticos. Son lobos con piel de cordero. Ustedes, después de todo esto que les he comentado, que les he compartido, ¿creen realmente que la prioridad de un organismo como este es salvar vidas? ¿O quizás la prioridad sea
obtener o conservar poder y dinero. A la vista, claro está, la cantidad de elogios y inconsistencias e incoherencias de la OMS, y más con la información que se ha ido revelando esta semana, sobre todo, especialmente la información de que Taiwán notificó a la OMS lo que estaba pasando, y esa notificación fue ignorada para no molestar a China, ¿sí? Por las dudas, ¿no? Argentina, en nuestro caso, juega en este contexto geopolítico del lado de los globalistas. Inclusive hoy se divulgó que Taiwán también había informado al gobierno argentino sobre la pandemia y cómo tratarla, ¿sí?, en febrero. Así que el gobierno argentino desde febrero tenía el conocimiento de lo que estaba pasando y cuáles eran los mecanismos que tenía que adoptar para prevenir lo que venía, ¿sí? Así que digamos que 30 días de esta cuarentena en la que te quedaste sin laburo, en la que perdiste un montón de cosas, en la que sufriste, en la que tuviste todos los problemas que tuviste, ¿sí? Se los debes, ¿sí? Se los debes a la desidia, el desinterés, a la inoperancia y especialmente al juego político del gobierno argentino y su alineamiento con China para buscar financiamiento ante el contexto de default en el que estamos viviendo, ¿sí? Mientras el vuelo de aerolíneas argentinas va a China a buscar insumos médicos y demás, que es lo que hace China, ¿no? Comprar lealtades en base al dinero. Una empresa que tiene déficit de 400 millones al año de dólares, que es lo que después le quitan al campo vía retenciones, ¿sí? Mientras pasan esas cosas, veamos la realidad. 30 días tuvo el gobierno para preparar el sistema de salud porque estaba informado de lo que estaba pasando y no lo hizo. Ahora, siguiendo en este rumbo de mostrar las mentiras del socialismo internacional, esta semana tuvimos otra joyita, que fue la carta que le escribió el Papa Francisco, el Papa peronista, a los queridos hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares. Avancemos con esto. Dice el Papa peronista: queridos amigos, con frecuencia recuerdo nuestros encuentros, 2 en el Vaticano y 1 en Santa Cruz de la Sierra. Yo quiero ahí abrir un paréntesis. ¿Quién financiaba los viajes al Vaticano de los movimientos populares de Santa Cruz de la Sierra? ¿Sí? De Bolivia. Recordemos también que en Bolivia hubo un gobierno populista, ¿sí?, desde el 2006 al 2019, es decir, 13 años, y que el dictador Evo Morales fue el líder de estos movimientos indigenistas desde años antes de su asunción al poder. Sigamos con el Papa peronista. Dice: sé que muchas veces no se los reconoce como es debido, porque para este sistema son verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. No, querido Papa, en todo caso, ¿no? Lo que sobra es la presencia protectora del Estado. Y si no llegan las soluciones del mercado, es justamente porque el Estado se abarcó, ocupó todo el espacio que había para evitar justamente la propagación del libre mercado. Dice: se los mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través de la organización comunitaria o reclamar por sus derechos, en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas veces mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten, incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios. El Papa, el señor Bergoglio, no entiende qué es el mercado.
no entiende cómo se genera la riqueza y como buen socialista que es, ¿sí?, pretende que los supuestos fallos del mercado los debe corregir un Estado gigantesco. Por supuesto, este Estado gigantesco liderado por una clase privilegiada que sería la clase dirigencial, donde obviamente no puede faltar el referente de la esperanza y de la luz, que sería el Papa, ¿sí? Dice: qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, para las personas privadas de la libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación de adicciones. Nuevamente, el Papa habla de estas ideas colectivistas, en contra del individuo, pero guarda, porque es particularmente peligroso cómo habla de los privados de la libertad. Claramente el sistema, al ser un sistema humano, no es perfecto, pero digamos que en su mayoría los privados de su libertad por algo están privados de la libertad, ¿sí? Claramente, por lo que dice el Papa, en su mente tiene mayor valor ser el victimario que la víctima. Y es algo que estamos muy acostumbrados a ver en la Argentina, ¿sí?, donde inclusive también se están hablando de estos proyectos de liberar presos. A principio de año, antes de la pandemia, se hablaba de los presos políticos, del lawfare y todo eso. Claramente una mentira absoluta, porque no eran presos políticos, eran políticos presos por hechos de corrupción, ¿sí? Entonces cada vez que se suma un nuevo pobre, tenemos que analizar bien cuáles son los motivos que lo llevaron a ese lugar. Y de vuelta, para el Papa, no es importante que la gente esté privada de su libertad por haber cometido un delito, sino que lo importante es que no estén en las cárceles. Así que, de vuelta, es más importante para él proteger al autor de un delito contra la vida, contra la propiedad y contra la libertad, que proteger a la víctima, que es el que sufrió el daño. Sigue el Papa diciendo: sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian las conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los costureros, etcétera, etcétera, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento, y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan, capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Bergoglio, el rey del Estado Vaticano, no olvidemos eso, el rey del Estado Vaticano, te habla de placeres superficiales. ¿Y cómo sabe qué es superficial y qué no? Quizás para Bergoglio leer un libro de Mises o de Rothbard sea superficial para él y amerite quemar esos libros en una hoguera. Después, dice que no existen garantías legales. Primero, el sistema judicial y legislativo es para todos y todas, y ese ha sido el gran logro del liberalismo, la igualdad frente a la ley. Pero a medida que las sociedades se infectaron con el virus altruista del colectivismo, esa igualdad mutó en beneficios y privilegios para algunos pocos, en detrimento de la mayoría. El problema es el Estado, y el Papa pide más Estado. ¿O por qué se cree que existe trabajo en negro? O llevado más allá, ¿por qué se cree que hay un mercado negro de toda clase de mercaderías? Porque todas estas mercaderías están prohibidas por el Estado, pero la gente las sigue demandando. El narcotráfico, por ejemplo, es generado por la misma prohibición del Estado.
Un ejemplo más laxo sería, durante la dictadura argentina, por ejemplo, miles de ciudadanos viajaban a Uruguay a ver películas que estaban censuradas por los militares. Entonces, y punto principal, el Papa habla de un salario universal. Vamos a explicar brevemente qué consiste este concepto y cuál es su falacia. Un salario mínimo y universal se refiere, por ejemplo, a un piso de ingresos que deben recibir los trabajadores, ¿no? El mínimo que deben recibir. Por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué un funcionario, un burócrata, no puede resolver que ese mínimo sean $1.000 o 5.000 o 10.000? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mínimo? Es lo que él considera que es la básica necesidad que tiene para subsistir una persona. Ahora, ese es el principio. Económicamente, ¿cómo se resuelve esto? De vuelta, por favor, lean a la escuela austríaca, ¿no? Hay tantos autores de la escuela austríaca que se refieren a este tema, inclusive autores modernos también lo tocan. Es un tema tan claro. Si vos estableces un salario mínimo X para todos los trabajadores, todos los empleos que sean valuados por el mercado, es decir, por la comunidad en su conjunto, como no merecedores de ese valor mínimo, o sea, ese valor mínimo que establece el Estado coactivamente es más caro que el valor de mercado que realmente tiene esa actividad, todos los trabajadores que se dedican a esa actividad van a quedar excluidos. Entonces, esta idea del salario mínimo universal lo único que hace es agregar mayor gente a la pobreza y disminuir el valor general de todos los salarios de la economía. Entonces, de vuelta, las ideas del Papa, que es un absoluto ignorante en la economía, pero evidentemente ha leído los libros de Marx, las ideas del Papa, ¿a dónde nos llevan? A una miserabilidad absoluta, a un empobrecimiento total de la gente. Pero bueno, igual que en la Argentina, la política, que se nutre de los pobres, la fe, el dogma, el fanatismo, también se nutre de ellos, así que salen siempre ganando. Mientras más pobres hay, más feligreses habrá pidiendo en la iglesia un remedio que jamás van a poder conseguir. Por último, dice el Papa, quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas 3 T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Bueno, poco más que decir, ¿no? Un párrafo que desborda odio, resentimiento, ignorancia absoluta, que incita a la violencia, a la llamada lucha de clases, a la envidia, al resentimiento y al odio. Es decir, incita a enfrentamientos y sangre. Y en definitiva, ¿todo para qué? No para que vos y yo, o el vecino, o el chico del barrio carenciado esté mejor. No, para el beneficio de la élite que nos gobierna. Es decir, para el beneficio de la política que nos habla desde la poltrona y nos dice cómo tenemos que vivir. Ahora, me parece que es importante tener en cuenta esto. De vuelta, sin minimizar el riesgo para la salud que implica la enfermedad de esta, más allá de que haya elementos fundados para sospechar que ha sido fabricada en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, de que haya
evidencia, haya pruebas del interés económico que hay detrás de todo esto, la realidad es que la izquierda, y no hay que olvidar este detalle, la izquierda, el socialismo, es un movimiento internacional, no es un movimiento local, es un movimiento internacional. Siempre lo ha sido, y por ello existen organizaciones como la Izquierda Internacional, la Internacional Socialista y demás. La izquierda es un movimiento internacional y evidentemente tienen una respuesta coordinada ante las emergencias. Quizás inclusive hasta ya estuvieran preparados. No olvidemos que todo esto se origina probablemente en un laboratorio de seguridad nivel 4 de un partido, de un país dominado por un partido comunista. ¿Sí? Entonces, la respuesta ya estaba coordinada, el plan ya estaba armado, y yo podría decir que por ahora quedaron a la vista 2 fases de este plan. La fase número 1 fue la salud. Y como siempre el socialismo necesita la coacción, la forma de llevarlo adelante fue mediante la cuarentena violenta. Encerrar en arresto domiciliario a todo el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? La fase 1, la salud, fue convencer a la mayor cantidad de gente de que lo que te salva es el Estado. De que el Estado, a través de los sistemas de salud pública, eran los únicos que podían gestionar la emergencia, salvar vidas y en definitiva mostrar la importancia y fundamentalmente la necesidad de un Estado fuerte y presente. ¿Sí? Ya hemos explicado, ya van 5 emisiones explicando la falacia de todo esto, pero bueno, el plan fue ese. Sin un sistema de salud público, te morís ante una emergencia. La fase 2 es la economía. Entonces, ¿en qué consiste la fase 2? En que el mercado no te ayuda, te salva el Estado nuevamente. ¿Y cómo? El Estado tiene que salir a rescatar a las empresas, tiene que salir a rescatar, entre comillas, el fallo del mercado ante la emergencia. El Estado tiene que salir a imprimir billetes, a tomar deuda, a repartir planes, subsidios, etcétera, etcétera. Porque el sector privado no va a ayudarte en esta circunstancia. Esa fue la idea que quisieron diseminar. Recordemos, punto número 1, que no existe un problema de mercado en esta crisis. No es un crack de los mercados internacionales, sino que los mercados han sido obligados a cerrar durante todo este tiempo. Es decir, por la fuerza del Estado han sido suspendidos todo el intercambio económico de la gente. Ahora empieza a aprender esta idea del salario universal, de la ayuda, especialmente a los sectores en negro de la economía. Y esto no solamente es en Argentina. ¿Sí? Ya leí lo del Papa diciendo lo mismo. Hoy, 18 de abril, en TN estaban hablando de Francia, de España, de Uruguay, todos representantes de las organizaciones de trabajadores de izquierda, diciendo exactamente lo mismo. La necesidad de un salario mínimo para ayudar a la gente a subsistir durante esta emergencia, algo transitorio. Ya sabemos que las medidas del Estado lejos están de ser transitorias. Ahora, de vuelta, ¿cuál es la idea? La idea es que los grandes sectores de la economía informal que existen en el mundo, gracias a la prohibición del Estado para que desarrollen sus actividades, pasen a estar en blanco para poder cobrar estos subsidios y estas ayudas, entre comillas. Entonces, de un plumazo, te convencieron en la fase 1 de que la salud únicamente te la puede cuidar el Estado, y en la fase 2
te convencieron de que la economía únicamente funciona gracias a un Estado que la regula. Y de un plumazo pasaron a millones de personas que estaban en la informalidad, con la idea de ayudarlas, las pasaron a la formalidad para poder monitorearlas más y que esta gente pase a tributar. ¿Sí? Veremos cuál es la fase 3. Me imagino que tendrá que ver con el aspecto político de la cuestión. Ya se tocó la salud, se tocó la economía, vendrá la idea política. Así que guarda, cuando tenemos a un presidente que te habla de la dicotomía, la salud o la economía, guarda, capaz que no era lo que querían que pensemos que decía, capaz que se estaba refiriendo ya a otra cuestión mejor pensada y desarrollada en un contexto internacional por esta élite globalista que intenta dirigir los destinos de la humanidad. Bueno, cambiando de tema, vamos a otro punto completamente diferente, ya volcándonos un poco más a la República Argentina. Se titula El Informe Piñera. Recordemos que el 10 de abril pasado el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria. En su mensaje mostró una serie de cifras para demostrar que el confinamiento estaba funcionando, pero que aún no estaba ganada la lucha contra el coronavirus. Especialmente comparó la situación argentina con la de Brasil y Chile, y afirmó que respecto a Chile, Argentina estaba haciendo las cosas bien, remarcando que el país trasandino tiene 1/3 de la población argentina. Según la nota que salió publicada en Infobae, esta declaración fue una daga para el mandatario chileno Sebastián Piñera, que pidió ese mismo día que su gobierno le elaborara un informe comparativo entre ambos países. El presidente chileno necesitaba saber si Fernández, Alberto, estaba en lo cierto, si la performance argentina era mejor que la de su administración. Chile versus Argentina se titula el informe desarrollado solamente con la intención de resolver si Alberto Fernández tenía razón. El texto cita informes internacionales como el del London School of Hygiene and Tropical Medicine, según el cual Chile estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos del país, siendo el 7º mejor país del mundo en este indicador. Por su parte, Argentina estaría reportando el 13% de los casos sintomáticos, ubicándolo en un lugar en el puesto 38 entre 79 estados medidos. El documento también hace referencia a un artículo sobre América Latina de la unidad de inteligencia de The Economist, la revista del grupo Rothschild, recordemos, publicado el 27 de marzo pasado, donde evalúa los países en distintas áreas, de 1 a 5, donde 1 es la mejor evaluación y 5 la peor. Según este análisis, Chile está mejor puntuado en 4 de los 7 criterios evaluados, empata en 2 con la Argentina y solo queda peor en 1 solo. Chile aparece mejor evaluado que la Argentina en respuesta de contención, que significa la evaluación cualitativa de los analistas sobre el rigor de los protocolos de distanciamiento social, la aplicación de controles de frontera y las medidas adoptadas para aumentar la tasa de pruebas, es decir, los test. Además, el gobierno de Piñera resultó mejor puntuado en el criterio de informalidad, en el que se utiliza la proporción del empleo informal, trabajo en negro, para evaluar la vulnerabilidad de los mercados laborales a las crisis económicas. También aventaja a la Argentina en el ítem previsión de estímulo fiscal, que considera la magnitud del estímulo fiscal como porcentaje del PBI desplegado para minimizar el daño económico. Y por último, Chile está mejor valuado en el tópico deuda pública, en el que la unidad de inteligencia de The Economist utiliza la relación deuda pública sobre PBI como una aproximación al espacio fiscal disponible. La Argentina, en cambio, resulta mejor valuada en el ítem dependencia de los productos básicos, donde se usa la relación exportaciones de productos básicos sobre PBI para evaluar la exposición de los países a las perturbaciones de la demanda externa. El informe chileno, además, remarca la diferencia de testeo entre ambos países.
El texto recalca que al 11 de abril Chile realizó 76.374 pruebas versus las 18.027 que realizó la Argentina. Finalmente, el gobierno de Piñera marca la diferencia en el número de casos importados, teniendo 642 y 816 en la Argentina. Resumiendo, como siempre nos quieren vender el relato de la necesidad, éxito y seguridad que brinda el Estado, maquillando estadísticas, manipulando la información, ocultando las causas. Pero también, atención con esto, apelando al error, fanatismo e ignorancia de los individuos. Solo hay una manera de salir de ese círculo vicioso y la manera es pensar por uno mismo. Y ahora sí, entrando finalmente en las noticias vernáculas, en Argentina, digamos, el dólar libre llegó a los 100 pesos. Algo absolutamente más previsible que un zurdo sea autoritario. Por supuesto, no tiene nada que ver que el dólar haya llegado a 100 con que se hayan roto todos los récords de emisión monetaria. Al final, al pobre del presidente del Banco Central, Miguel Pelle, le pegan por todos lados. ¿Por qué? Porque necesitan un chivo expiatorio. La obviedad es que Pelle estaba destinado a fracasar porque lo que está mal es la política, el diagnóstico está mal. Está mal el diagnóstico y la aplicación del tratamiento que quieren hacer. Está mal toda la idea, todo el marco teórico que utilizan referente a la política monetaria y fiscal. Pero bueno, es mucho más fácil culpar a un burócrata que cambiar todo el sistema, ¿no? Si no, vean los últimos años de historia argentina. Por lo tanto, Miguel Pelle declara, ¿no?, que va a buscar más mecanismos para prohibir las operaciones libres de dólares. Desde acá, desde este espacio, le deseamos a Miguel la mejor de las suertes, ¿no? Porque está peleando contra 90 años de experiencia del mercado, del ciudadano argentino, en no confiar en la moneda argentina y buscar resguardo a la pérdida de valor adquisitivo de sus ahorros. Ni con todo el peso del aparato estatal le va a alcanzar para tener algún tipo de resultado. Pero bueno, ahora, ¿quién ganó con esta devaluación? Seguramente vos dirás, los empresarios, los fondos buitres, los que fugan dinero y tantas giladas que se dicen por ahí. Pero no, ¿saben quién fue el que ganó con esta devaluación? ¿A qué no saben? El Estado, señores. El Estado es el que ganó. ¿Por qué? Porque el Estado está licuando todas sus partidas de deuda. ¿Sí? El Estado licúa toda su deuda en pesos, que es importante, tanto que es una de las primeras que reperfiló, ¿no? Bueno, defaulteó. Así que, démonos cuenta, el Estado no deja de cobrar. Bueno, eso creen ellos mismos, ¿no? Que hasta ponen nuevos impuestos, como el impuesto país, ¿sí? Y evidentemente desconocen lo que es la curva del Laffer, ¿sí? Pero bueno, el Estado nunca pierde, siempre gana, y vos te empobreces. Y el solidario sos vos, ¿no? Como dijo la doctora que escribió la carta que se hizo viral, el médico puede vivir con 40.000 pesos y lo aplauden todos los días del balcón, al político ni siquiera tiene la dignidad de reducirse el salario por el tiempo que dure esta crisis. Pero bueno, el solidario sos vos. Pero a fumarla, ¿no? A fumarla porque el 97% de la Argentina quiere y votó por un modelo de Estado benefactor. Y digo 97% porque voy a incluir no solo lo lógico, ¿no?, a los peronchos. Hay que incluir a toda la clase política. Porque realmente en la Argentina hay un partido único, como dice José Venegas. No hay diferencias considerables. E inclusive dediqué un podcast a este tema, ¿no?, sobre el verdadero dogmatismo de la economía argentina, que era el keynesianismo. Son todos iguales, señores. Por ejemplo, Gerardo Morales, ¿no?, propone al estilo bíblico marcar con pintura la casa de los sospechosos de ser contagiados, ¿no? Sospechosos
de estar contagiados. Yo le diría al gobernador que lleve su razonamiento con más fuerza. Gerardo, ¿por qué no armás una hoguera en la plaza de tu provincia, en la plaza pública, en la gobernación, y los prendés fuego a todos directamente, a todos los sospechosos? No, es lo mismo. Marcando las casas con pintura, o sea, ¿qué estamos en el 1400, 1500, ¿no? Pero bueno, vayamos algo más moderno. Algo más moderno que una provincia feudal como las del norte de la Argentina, ¿no? Vayamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde Horacio Larreta, aclaro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado te cuida, te quiere, te protege, pero principalmente te protege de vos mismo, ¿no? Acá en Cava, Larreta prohíbe la circulación en la calle de gente de más de 70 años. Es decir, los trata como débiles mentales, como idiotas. Pobre gente, realmente, viviste toda tu vida laburando, contribuyéndole al fisco, y el fisco cree esto, que sos un imbécil. Entonces, prohíbe la circulación de gente de más de 70 años con penas, si violaban esta prohibición, de trabajos comunitarios. Casi como en la cárcel, ¿viste? Es así. De vuelta a lo que le dije a Gerardo Morales: Horacio, ¿por qué no lo llevas más allá tu pensamiento y directamente los liquidás a todos? ¿No? ¿Para qué los vas a dejar encerrados en la casa? Mátalos. Esta es la idea. O bueno, quizás dicen, bueno, al menos siguen pagando impuestos, mejor dejémoslo con vida, encerrados y que se mueran ahí. Así que bueno, una barbaridad realmente, propio de un estado absolutamente totalitario, absolutista, una barbaridad. Y esta gente, Morales y Larreta, se dicen que son la oposición. ¿Sí? ¿Oposición a qué? En definitiva, es gente que va siguiendo el oficialismo, la oposición, van siguiendo el humor social, van viéndolo y de acuerdo a eso van cambiando sus políticas. Pero el objetivo siempre es el mismo: mantener el poder. Después, acá en la ciudad de Buenos Aires, viendo la reacción de la opinión pública, como dije antes, se suavizó todo y se cambió la medida a: no, querido abuelo, vos llamá, pedí permiso y te va a escuchar uno del call center, te va a contener y te vamos a mandar un voluntario para que te haga las compras y esto y lo otro. ¿Sí? Pero la realidad es que la medida original no era esa. La medida original era mayor de 70 años, no salís más a la calle, no salgas más de tu casa, porque te vas a morir, porque te vas a contagiar, y esto es lo que, como sos un imbécil y no te podés cuidar, te metemos, te encerramos en una caja, ¿no? Una jaula. En fin. Después el presidente dijo que no le importaba tener un 10% más de pobres si con ello evita 100.000 muertes. ¿No? Qué interesante, porque ancla un número, 100.000 muertes, como marcando que cualquier cosa menor a eso va a ser un éxito de la política del gobierno. Primero, el número ese de 100.000 es tan, pero tan desmedido, ¿sí?, que sería el doble de todos los muertos por la enfermedad hasta ahora. Inclusive en un contexto donde ya están bajando las muertes y en un contexto, como dije al principio, donde ya hay estudios universitarios, papers científicos, minimizando la verdadera letalidad del virus. ¿Sí? Entonces, tirar un número así al voleo, contrafáctico absoluto que no se puede comparar con nada, para de vuelta instalarse con la idea de Salvador, ángel de luz y todo eso. Pero la realidad es que sí se puede medir el 10% más de pobres. Si vos tenés que la Argentina tiene una población de 44 millones de personas, el 10% son 4.400.000, lo que daría una cifra oficial de la pobreza de cerca del 50%, exactamente de un 46%, es decir, 19.800.000 pobres. Ahora yo te pregunto, si tenés un país con la mitad de su población en la pobreza, ¿no te parece que se va a morir gente por problemas de salud, por mala alimentación, por desnutrición,
problemas de mortalidad infantil, etcétera, etcétera. ¿No? Lo que pasa que, claro, todos los que se mueran, ¿sí?, por todas estas cosas que estoy hablando, no van a aparecer en una estadística donde vos la puedas mirar y comparar con las estadísticas del virus este. Citando a Ludwig von Mises, las medidas del socialismo de guerra equivalían a poner la economía sobre una base socialista. El derecho de propiedad permaneció formalmente intacto. Según la letra de la ley, el propietario seguía siendo el dueño de los medios de producción. Sin embargo, se le quitó el poder de disponer de la empresa. En el socialismo, la autoridad central decide lo que se produce. Ahora, en el corona socialismo, el gobierno también lo hace indirectamente, decidiendo qué empresas pueden abrir y cuáles no. Así se decide qué se puede producir y qué no se va a producir. Advierte Mises: a largo plazo la guerra y la preservación de la economía de mercado son completamente incompatibles. ¿Sí? Entonces, esta idea de economía de guerra, donde mejor salvar a 100.000 que 4.400.000 se empobrezcan, de vuelta, ¿cuál es el rol verdadero del Estado? ¿Cuál es el incentivo y la preocupación del Estado? Fíjense, esta semana hubo una noticia en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, un pueblo, una sociedad más acostumbrada al concepto de libertad que en la Argentina. Sin embargo, ese concepto de libertad se ha ido degradando a ritmos acelerados desde la década del 20 del siglo pasado, ¿no? Sin embargo, ahí en Michigan la noticia fue que muchos manifestantes fueron vistos ondeando banderas estadounidenses, algunas escritas con la consigna de Don't Tread on Me, es decir, el lema del anarcocapitalismo, y declararon los manifestantes. O sea, ¿cuál era la situación? La alcalde de Michigan ordenó una cuarentena muy, pero muy, muy estricta, y la gente salió a protestar contra ello, salió a rebelarse contra el autoritarismo de la clase política. Por ejemplo, la declaración que más rescato es un manifestante que dijo: los ciudadanos están francamente cansados de ser tratados como bebés. Y añadió: como adultos que somos, sabemos lo que hay que hacer para mantenernos a salvo y con vida. Listo, ya está. No hay nada más que decir. A ver cuándo en la Argentina vamos a empezar a pensar de esta manera. A ver cuándo vamos a superar la idea de que nos traten como idiotas, como bebés, como incapaces, ¿sí? Porque somos adultos. A ver cuándo empezamos a pensar y a actuar como adultos responsables y empezamos a limitar el poder del Estado. Pero bueno, también tenemos que agradecer, ¿no?, que por suerte esta semana llegaron a la Argentina los médicos cubanos, ¿sí? Esos médicos que no traen títulos, que no están revalidados en ningún lado, que no hacen cuarentena. Así que un saludo a Lionel, mi amigo que estuvo ahí en el hotel en la calle Corrientes haciendo la cuarentena obligatoria por venir del exterior, ¿sí? Sabel, que para vos, que vos valés menos para el Estado que los médicos cubanos, ¿no? Que entran sin hacer cuarentena, etcétera, etcétera, recorriendo todos los países del mundo, ¿sí? Después de haber sido expulsados de distintos países, ¿no? De Brasil, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que también otro saludito a los argentinos varados por el mundo, ¿sí? Muchachos, LTA, bánquensela, el Estado los forrea otra vez. Los médicos cubanos pueden entrar en vuelos y lo que quieran, y ustedes se tienen que joder, ¿sí? Porque para el Estado primero está difundir las ideas socialistas y de paso meter algún canutito, ¿no?, por ahí, porque los médicos cubanos en otros países, porque acá no se ha declarado, en otros países han informado que salían $3.000 por cápita, ¿sí? Acá no se sabe cuánto les han pagado, pero querido argentino, si estás en otro país y no podés entrar, ya sabes. De vuelta, ¿no? Porque el Estado te quiere, te cuida, te protege y te rompe las piernas. Y para ayudarte te da las muletas para que puedas caminar, ¿sí?
Y encima, gracias a Dios, el Estado encima ahora te da consejos de sexualidad para este aislamiento. Te dice cómo quererte en una forma individual, ¿no? Porque ahí el colectivismo se olvida para ciertos placeres individualistas. El distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Y cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la mejor herramienta que tenemos para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Es importante también, decíamos, evitar los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Pero, sobre todo acá en la Argentina, ¿no? Digamos que más allá de todas estas bizarreadas, hay una cosa muy importante. Todos están convencidos de que la riqueza se imprime. No hay que trabajar por ella. Vi esta semana en un grupo de WhatsApp en el que estoy, gente diciendo, es una emergencia. Estados Unidos imprime el keynesianismo. El Banco Central Europeo está emitiendo moneda. ¿Sí? Yo los invito a toda esa gente, primero, ¿no? Inclusive voy a decir una cosa. Ayer lo vi en un noticiero de muy buen rating, ¿sí? En un canal que empieza con una A y termina con un 4. Vi en el noticiero 2 periodistas hablando de la necesidad del Estado presente y la obligatoriedad de la emisión monetaria para paliar esta crisis. O sea, muchachos, número 1, ¿no se acuerdan de dónde viene Argentina? Argentina está en default. Argentina tiene una pobreza tremenda. No tiene inversión, no tiene nada. Argentina tiene una inflación del 50%. ¿Sí? O sea, primero, ¿no se acuerdan de dónde viene? Segundo, nunca entra en la ecuación que hay que reducir el gasto público. Sino, ¿de dónde creen que salió la deuda pública? Por el exceso de gasto, por el déficit. ¿Sí? ¿Por qué todos los países normales han bajado impuestos? Han bajado impuestos y con el superávit que tienen, o al menos han aumentado un poco el déficit que tienen, porque prácticamente tenían muy poco, para subsidiar y apoyar al sector privado. O sea, ¿se olvidan del contexto de un país con el otro? Yo realmente hay veces que me pregunto cómo puede ser tan bruta la gente, tan ignorante, por Dios. O sea, de vuelta, 118 años de déficit fiscal, ¿no? Tenés los impuestos de un país nórdico, pero los servicios de un país africano, ¿sí? Ahora, y principalmente para estos idiotas que defienden la emisión monetaria, ¿sí? Y lo comparan con lo que hace Estados Unidos, por Dios, la mayor economía del mundo. Yo les pido que hagan el siguiente ejercicio. ¿Por qué no entran a la página de la AFIP y se fijan en las estadísticas de comercio exterior y tratan de buscar el dato de cuántas importaciones y cuántas exportaciones se realizaron en la Argentina en pesos argentinos, contra cuántas se hicieron en dólares norteamericanos o en euros? ¿Sí? Listo, no hay más nada que hablar. Bueno, ya cerrando la emisión, simplemente dos observaciones personales. La primera es
posiblemente por muchas de las cosas que dije en este podcast, en este video de YouTube, para los que lo vean por ahí, muchas de las cosas que dije van a generar que me desmoneticen el video, quizás que me lo censuren. La verdad, que me lo desmoneticen no me importa nada, porque no tengo monetizado ningún video. ¿Sabes por qué? Porque no vivo de esto. No vivo de generar contenido en YouTube y divulgar ideas liberales para hacer un mango. No, tengo todos los videos desmonetizados. Ni activé la opción, no tengo la menor idea de cómo se hace y demás. No me interesa, realmente no me interesa. Pero ¿sabes por qué? De vuelta, porque no vivo de esto. Yo vivo por esto. Porque siento una obligación moral del tiempo que me toque vivir en estar en este mundo, ¿no? El tiempo que me toque vivir, de divulgar estas ideas. Porque estamos yendo a un lugar muy oscuro en la historia de la humanidad. Muy oscuro. Entonces, yo considero una obligación moral divulgar estas ideas. Y lo voy a seguir haciendo. Vea el podcast 2 millones de personas, los vea 1, lo vean 5, lo vean 10. Mientras tenga la fuerza para seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo. Porque lo considero una obligación moral. No lo considero algo de lucro. ¿Sí? Y después, el segundo comentario personal, le quiero mandar un muy fuerte abrazo a mi hijo, que mañana va a cumplir años y va a ser el primer cumpleaños en el que no voy a poder estar con él por las medidas estas de cuarentena. Y quiero decirle que estoy orgulloso de la manera que tienen de manejarse, la manera que tienen de interpretar y valorar la libertad personal e individual. Y ojalá yo hubiera tenido la inteligencia y la conciencia para abrazar estas ideas liberales a la edad que él lo ha hecho, ¿no? Así que desde acá le quiero mandar un beso enorme, un abrazo y un deseo de un muy feliz cumpleaños. Y de vuelta, bueno, finalizando, quiero repetir para darle el entre al video del final, ¿no? Repito, en Argentina, como no hay un respeto por la propiedad privada, se cree que la riqueza no se trabaja, se imprime. Así que un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Hay una suerte de consejo asesor al que usted le da mucha atención, lo deja casi en la supremacía de las decisiones, que es este consejo médico que usted ha armado de especialistas. ¿No se puede hacer lo mismo con economistas de la oposición o sin partido político para pensar la salida? Yo hablo mucho con los economistas, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hay alguien, además, realmente lo digo, no hay alguien más abierto además que Martín Guzmán. Martín habla absolutamente con todos. Y por supuesto que podemos hablar entre todos y discutir seriamente, ¿no? Claro, la discusión tiene que tener, como digo yo, siempre un común denominador mínimo. Digo, hablar con los que piensan que el Estado es un perjuicio es difícil. Dijo usted que no le preocupaba tanto el déficit fiscal ni el gasto público en esta coyuntura, ¿no? En este momento no es lo que me preocupa.